Santiago 1 del 13 al 18, he titulado a esta predicación Prueba o Tentación. Prueba o Tentación, Santiago 1, 13 al 18. Voy a trabajar en la medida que el Señor me conceda en cuatro titulares, cuatro partes: el origen de la tentación, el fruto de ceder ante la tentación, la ventaja de la tentación y la victoria sobre la tentación. Trabajemos inmediatamente con el origen de la tentación. Estamos en Santiago 1, versículo 13. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Comienza Santiago, dejándonos claro que nadie puede decir que ha sido o que es tentado por Dios. Y deja claramente esta primera declaración: cuando es tentado. Parte de vivir en un mundo caído es que todos estamos siendo tentados y continuaremos siendo tentados hasta que Cristo vuelva o muramos. La tentación es parte de esta vida. Pero, que no es que si fuésemos tentados, es que seremos tentados y tenemos que reconocerlo. Pero nadie puede decir que está siendo tentado por Dios. Alguna gente diría, y quizás en aquellos tiempos, y por eso Santiago está atacando este argumento, pero Dios es soberano y si estoy siendo tentado es porque Él lo está provocando. Tenemos que también pensar un poco en la cultura de aquel tiempo. ¿A quién le estaba hablando Santiago y qué cultura se estaba enfrentando? Una cultura generalmente helénica que tenía dioses paganos de diferentes estratas. Estaba leyendo y copié un poco de un poeta griego, Hesíodo. Era un poeta griego del siglo 8 antes de Cristo, y él describe de ciertas maneras, voy a leer algunos párrafos, describe el encadenamiento de Prometeo a su tormento eterno. También describiendo este poeta Hesíodo la violación de Perséfone por parte de Hades. La lujuria, el sexo y la guerra reinan en el relato de Hesíodo, narrando cómo se formaron los dioses del Olimpo, diferentes maneras que estos dioses fueron creados. Además es por esa brutalidad y carnalidad que Hesíodo, sigo citando, les da elogios. Solo aquellos con suficiente astucia y ambición son dignos de recibir el elogio de las musas. Decía Hesíodo que estos dioses que habían triunfado sobre otros dioses de maneras gráficas y violentas eran dignos de recibir el elogio de las musas. Que los dioses nacidos a través de la lujuria sexual son ellos mismos lujuriosos no pasó por alto por los lectores cristianos de las historias paganas. A esta gente le está escribiendo probablemente Santiago. A pesar de que San Agustín recibió la versión romanizada de los mitos griegos, hace grandes esfuerzos y laboriosos utilizando los propios textos de los paganos para resaltar la depravación moral de los dioses en Confesiones y Ciudad de Dios. Decía el mismo Agustín: si la imitación de los dioses es lo que conduce al carácter virtuoso, entonces cualquier persona racional tendría que concluir que nunca se podría alcanzar la virtud imitando a estos dioses que están llenos de sed, de sangre, lujuria y depravación. Este fue Paul Cross en El Conservador Imaginativo. Estos dioses, cuando Santiago le está escribiendo a estos hermanos, y probablemente algunos no cristianos y algunos cristianos entre ellos, que están rodeados de una cultura helénica, él está asegurándose de que entiendan que el Dios de la Biblia no es como los dioses paganos. No es un Dios lujurioso, no es un Dios lleno de carnalidad, deseoso de sangre.
No es un Dios que quiere que la gente sufra como Él, como los dioses del Olimpo. Y les dice, Dios no es tentado como el Dios del Olimpo te tentaría, como Zeus o los otros dioses te tentarías. Dios no es tentado por el mal. Dios no puede ser afectado por el mal, ni te va a ti a tentar para el mal, porque no hay mal en Él. Ahora entendemos por qué estos dioses tienen estas características, y es porque fueron hechos a imagen y semejanza de los hombres que los crearon. Hombres lujuriosos, pecadores, depravados, crean estos dioses con sus conceptos y los ponen en ellos. Pero el Dios de la Biblia es diferente. Es un Dios santo, justo y perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Y entonces, prueba y tentación, prueba y tentación. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Fíjese que la palabra griega peirasmos o peirazo es la misma para prueba y tentación. Es la misma para prueba y tentación. Si usted va al versículo 2 de Santiago 1, versículo dice, tened por sumo gozo, hemos trabajado en esto, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, pero la palabra es lo mismo. ¿Sería correcto que yo dijera tener por sumo gozo cuando se encuentren en diversas tentaciones? Probablemente no. Versículo 13 que estamos estudiando. Nadie diga cuando sea probado, en vez de tentado, soy probado por Dios, porque Dios no es probado o tentado por el mal y Él no prueba a nadie. Vemos que la palabra se utiliza de acuerdo al contexto donde se está hablando. Nadie se va a gozar, no podemos tener por sumo gozo cuando Dios nos ha tentado, porque Dios no puede tentar. Por eso es importante el contexto. La versión de King James es la versión americana. Tiene tentaciones en ambos versículos y pudiera confundir un poco. Por eso es importante la versión de la palabra que usted tiene. La Reina Valera del 2009 también dice tentaciones en ambas partes, lo que podría confundir un poco si usted no entiende el contexto de la palabra. Fueron arregladas en versiones más adelantadas, pero todavía tienen estos aportes. Este es simplemente un aporte o un apunte académico para aquellos estudiantes de seminario que están trabajando con temas de versiones. Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Esto es importante entenderlo, porque son muchas las cosas que Dios no puede hacer. Son muchas las cosas que Dios no puede hacer. Dios es absoluta santidad y pureza. No existe la más mínima inclinación al pecado. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Números 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No puede mentir. Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Y debemos estar gozosos cuando hablamos de los atributos y entendemos que Dios no cambia. Es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que trajo a los israelitas por el desierto. Es el mismo Dios que abrió el mar. Es el mismo Dios que ha hecho grandes milagros. Es el mismo Dios hoy en día. Un Dios que no cambia. Dios no puede ser dominado por la oscuridad. Juan 1:5, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Dios no puede ser dominado por las mayores oscuridades. No hay oscuridad que pueda oscurecer de alguna manera al Dios que nosotros servimos. Dios no es la razón de la tentación. Dios no puede ser tentado, no hay pecaminosidad en Él. Y Él mismo no tienta a nadie. Él mismo no puede tentar a nadie. Versículo 14 dice, pero cada uno es tentado, Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. En algunas versiones dirá por su propia concupiscencia. La palabra
arrastrado y seducido. Son las palabras de Selco o de Leazo. Son argumentos de caza y de pesca. Son argumentos de seducir, como el cazador prepara la trampa para el animal, o como el pescador lanza la carnada para el pez. Cada uno es tentado cuando la carnada está puesta delante de él, cuando ha sido seducido por su propia pasión. Es el argumento del león que vamos a atraparlo. Toda carnada, la carnada para el pez, esconde el anzuelo. El pez no es tentado por el anzuelo, sino por la carnada. Es lo que se presenta para nosotros en la tentación. Somos seducidos por nuestra propia pasión. La palabra pasión es la palabra epitumía, que no necesariamente quiere decir que sea malo, porque Cristo lo usó como el que estoy apasionado, tengo deseo de compartir esta cena con ustedes. Pero en la mayoría de los casos, la epitumía son estos deseos a veces descontrolados, apasionados. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una tentación y una prueba? ¿Cómo yo sé si estoy tentado o si estoy siendo probado? En general, la gran diferencia radica en su fuente. La gran diferencia entre una tentación y una prueba radica en su fuente. Dios nos prueba para perfeccionarnos. Por eso vemos en los versículos anteriores, del 2 al 4, que hemos trabajado en otras ocasiones: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque esta produce, la prueba de vuestra fe, produce paciencia, y tenga esta su fruto perfecto, para que sean perfectos y completos. Telios, la palabra. El Señor quiere, por medio de las pruebas, llevarnos a la perfección para hacer lo que fuimos llamados a hacer cuando Él nos llamó para su gloria, aquí en la tierra. Él quiere completarnos para que seamos instrumentos de su gloria. Y las pruebas logran eso, producen eso, van formando eso en usted. Nadie llega a la completa perfección o a la completa habilidad de presentar el Evangelio y de andar el Evangelio si no es por medio de pruebas. Por eso tenemos que, cuando llega la prueba, Santiago lo dice y tenemos que recordarlo: ténganla por sumo gozo. Va a producir algo, y algo bueno. La diferencia radica, como dijimos, en la fuente. Dios nos prueba para perfeccionarnos. Y somos tentados, probablemente por tres fuentes, para pecar contra Dios. Dios nos prueba para perfeccionarnos, pero la tentación nos quiere llevar a pecar contra Dios. Tres fuentes que probablemente pudiéramos identificar: nuestros deseos, nuestra concupiscencia, nuestra epitumía, como dirían los griegos, esta inclinación al pecado que hay naturalmente en nosotros, que todavía, a pesar de haber sido redimidos, queda esa inclinación al pecado, queda esa atracción por el pecado. Esa sería la primera fuente. No solamente nuestros deseos, sino lo que nos rodea. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hay unas ofertas en el mundo para nosotros pecadores. Y esta palabra soberbia de la vida es una palabra que definitivamente dice: yo no necesito nada del mundo. Yo tengo en mí todas las capacidades para lograr lo que yo quiero. Es una persona soberbia. Y esto es una otra segunda manera que nos llegan las pruebas. Y la tercera manera en que somos tentados puede ser por nuestro adversario y acusador. Dice la palabra: sean sobrios y velen. Su adversario, 1 Pedro 5:8, su adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Una prueba puede convertirse en una tentación. Una prueba puede convertirse en una tentación a pecar, pero esto va a depender de nosotros. Esa prueba se puede convertir en una tentación a pecar, pero depende absolutamente de nosotros, de nuestra reacción a ella.
Cuando tengo una prueba y no la tomo por sumo gozo, pero estoy quejándome ante Dios por lo que me está haciendo pasar, por esta enfermedad, por haber perdido el trabajo, por cualquier prueba que el Señor me permite, yo esa prueba que es para crecimiento y perfección, la puedo desviar y la puedo utilizar como una tentación para pecar. Mira lo que me hiciste, Dios, mira, me fallaste, mira que esto, Dios, tú no eres un Dios justo. Yo diezmo, yo hago esto, yo doy ofrenda, yo voy a la iglesia y tú me has dado esto. Esa prueba que era para crecimiento, tu concupiscencia, tu pasión, la convirtió en una tentación y terminas pecando. Ahora, realmente, por quien menos somos probablemente tentados es del diablo. La gente dice no, que el diablo es el gran tentador y realmente lo es. Pero nosotros no necesitamos ayuda del diablo para pecar. Nosotros tenemos bastante pecado en nuestro corazón para pecar. Si no es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, sería incontrolable. Él no nos tienta. Y la cuestión es que Él no nos tienta con algo que no nos gusta. No nos tienta nuestra concupiscencia con algo que no nos gusta. Por ejemplo, en el caso mío personal, si el diablo o alguien trata de tentarme a mí con drogas o alcohol o robar o mentir, yo creo que nunca me tentarían. Yo creo que nunca caería en eso. Pero yo podría ser tentado con orgullo. Yo podría ser tentado con idolatría. Esto podría ser un problema para mí. Nuestro corazón, esa concupiscencia, puede amar cualquier cosa más que Dios, y convertirlo en un ídolo. Cualquier cosa más que Dios. La principal motivación del corazón en nosotros, en esta vida, en estas inclinaciones, el corazón dice, yo quiero comodidad, yo quiero control, yo quiero placer, yo quiero poder. Todos nosotros, de cierta manera, en nuestro corazón está eso. Y está disimulado por algunas cosas, pero todos queremos esto. El corazón es por naturaleza egoísta. Puede justificar cualquiera de estas motivaciones. Bueno, yo trabajo mucho, yo merezco un poco de comodidad. Realmente no es control lo que yo quiero. Es que estoy pastoreando a mi esposa. No es control, es que estoy pastoreando a mi esposa. No es malo darme algo de placer. Y yo soy el líder de la casa. Yo tengo que ejercer poder. Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿A costa de qué quieres el placer? ¿A costa de qué quieres la comodidad? ¿A costa de qué quieres el control o el poder? Tu corazón es llevado, tu concupiscencia, a controlar, a poseer, a manipular de maneras que son pecaminosas, con cosas que podrían ser justas en algunos momentos. La palabra dice en Jeremías 17:9 que es engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Por eso es muy importante estar observando tu corazón y tus inclinaciones. De la misma manera, hablando de las tentaciones, que el pez o el cerdo salvaje ven de manera instintiva como la carne va a satisfacer sus deseos. Ellos miran la carnada y dicen, esto me va a quitar el hambre. El pez no piensa, pero de su manera de instinto. O como el cerdo ve la trampa que le pusieron, dice, esto me va a traer el placer que yo quiero. Nosotros podemos ver la tentación como algo que me va a satisfacer enormemente y que no tiene consecuencias. Esta vez solamente, el joven dice, esta vez solamente voy a mirar esta página de internet. Una sola vez. Yo tengo control, no va a pasar nada. Y eres tentado en tu propia concupiscencia y sabemos dónde termina esto. Ese compañero de trabajo que te dice que estás bonita hoy, o puede ser algo genuino e inocente, pero también puede ser la carnada que estimula tus deseos de ser reconocida y apreciada. Total, mi esposo nunca me dice estoy bonita.
Y uno puede pensar que no hay nada malo, pero ahora, mi hermano, tú también debes tener cuidado, porque podrías luchar con tu tentación al control y los celos, y puedes crearte historias donde no las hay. Somos tentados a controlar, somos tentados a buscar tentación, a buscar atención, somos tentados de diferentes maneras. Hoy en día el deseo de belleza o de lucir mejor en nuestras hermanas y hermanos no es algo malo, de ir bien presentables. El tema de maquillaje, peinado, la realidad es que nosotros no queremos, mis hermanas o hermanos, que usted venga aquí con el peinado que se levantó por la mañana. Definitivamente no sería algo agradable. Algunos de ustedes se lo podemos permitir, pero no a todos. Quizás a Emanuel y a otros hermanos que tienen un peinado exclusivo. Pero no podemos, usted se arregla para venir a la iglesia. Eso está correcto. Pero cuando este deseo se convierte en una obsesión de llamar la atención de otros, hay un deseo de verme agradable físicamente, una hermana o hermano, pero esto sigue creciendo porque yo quiero la atención de otros. Y si agregamos a esto diferentes cirugías plásticas, lamentablemente, que hay por ahí, para aumentar aquí, allá y provocar al hombre a lujuria, ambos fueron tentados. La mujer fue tentada a aspirar a llamar la atención, epitomía, y el hombre fue tentado a desear poseer esta mujer. Podemos ser tentados con codicia y lujuria. Tenemos que vigilar nuestros corazones en esas tentaciones. Usted necesita transportación. ¿Quién no la necesita? La transportación pública aquí no es muy eficiente. Y la transportación la puede conseguir por la Lynx, los buses de la Lynx. Pero usted tiene los medios para comprarse un carrito usado que resuelva. Pero en su corazón piensa que puede tener un mejor carro. Solo con trabajar un tiempo extra los domingos puedo pagarlo. Y eso usted lo hace porque en realidad usted no es una camioneta Toyota del 2006 como la del pastor. Usted puede comprarse un carrito, un BMW, un Lexus, un Tesla o cualquier carro nuevo que requiera un pago mensual. Y encuentra su identidad ahí, llevando a otros a codiciar. Es pecado de ellos. El que codicia su carro nuevo, él tiene problema. Alguien fue tentado a codiciar, pero usted fue tentado a aparentar o fue tentado a llamar la atención o a lucir más importante. Todos tenemos tentaciones. La tentación a ser identificados por lo que poseo. Y encuentra su identidad en este carro nuevo, en esta posesión nueva, llevando a otro a codiciar, como dijimos anteriormente, y a usted afectar su ofrenda o la posibilidad de ayudar a un hermano necesitado. Yo fui tentado en una dirección, yo tenía posibilidades, pero me fui más allá de mis posibilidades y ahora no puedo ayudar como yo quisiera ayudar. Porque fui llevado porque yo pensé que mi identidad estaba en esto. Mis hermanos, yo pienso, hablando de tentaciones, que una de las mayores tentaciones que enfrentamos, si no es la mayor tentación que enfrentamos, que la enfrentamos todos, y es fácil de disimularla porque no se ve, es la tentación a no perdonar. Es la tentación a no perdonar. Esta tentación destruye matrimonios. Esta tentación destruye relaciones con familiares y amigos, gente que has conocido por muchos años. Y el problema de esto es que se origina en una visión idólatra de nosotros mismos. Es una visión idólatra de nosotros mismos. Yo determino qué es correcto e incorrecto. Yo tengo toda la información y el conocimiento para hacerlo. Y como yo tengo toda la información, yo sé que no lo puedo perdonar. Además, él pecó contra mí. No fue contra otra persona, fue contra mí quien pecó. Fue a mí que me ofendió. Fue de mí que habló. Pablo nos habla en Romanos 12. Digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí del que deba tener. Más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de fe que repartió cada uno.
Esto de creernos dioses, porque la persona que no perdona no se da cuenta en su idolatría, que él dice, fue contra mí, yo conozco sus intenciones, yo conozco lo que quiso hacer, yo tengo la habilidad de ver lo que él quiso hacer contra mí, yo no lo voy a perdonar. Esta persona asume una posición de Dios, es una posición de idolatría bien peligrosa, bien peligrosa. Y esto de creernos dioses con la capacidad de descubrir y entender las motivaciones del ofensor tiene un origen diabólico, mi hermano. Esto de no perdonar y tener la capacidad, pensar que tenemos esa capacidad, tiene un origen diabólico. Vemos esto en Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, del árbol, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta tentación a creernos dioses, a creernos que podemos decidir, esta tentación a no perdonar a una persona que te ha ofendido, es bien peligroso porque tiene un origen idólatra. Tienes un concepto de ti errado. Decía John MacArthur en un estudio que escuché hace unos años que en la forma que nos podemos parecer más a Dios es en nuestra capacidad de perdonar. Nuestro Dios es un Dios perdonador. ¿Alguno de nosotros merecía perdón de Él? Ninguno. Dios se acercó a nosotros de la iniciativa divina y nos perdonó y nos ordenó a perdonar también. Y nos da amplios ejemplos en las Escrituras de perdonar. Gente con unas deudas que no podían pagar. Pero nosotros somos como aquel mayordomo que va y oprime al que le debía $20 cuando él se le perdonaron $20 millones. Es una de las tentaciones más grandes, mi hermano. Tenga cuidado con esto en su corazón, porque usted no se da cuenta y usted dice, bueno, es que tú no entiendes. No, yo no entiendo, pero tú sí entiendes que lo que estás haciendo es un acto de idolatría, que no estás perdonando porque crees que tú tienes el dominio de todo lo que está sucediendo, de todo lo que pasó, y probablemente el Señor permitió que tú fueras ofendido de alguna manera y te hace bien en tu orgullo y te levantas y perdonas. Pero no yo, porque yo tengo más alto concepto de mí del que debo tener. Esa concupiscencia, esa tentación que está puesta delante de nosotros, esa carnada que se nos pone y seguimos cayendo, que hay que estar pendiente y viéndola, porque diariamente está puesta delante de nosotros. Yo haría una encuesta aquí, anónima, y yo estoy seguro que todos o fueron tentados esta semana pasada, o están tentados en este momento, y a otros absolutamente seguro que serán tentados esta semana. Entonces, ¿estás tú preparado para esa tentación que quiere traer mancha al nombre de Cristo que te redimió? El fruto de ceder ante la tentación. Punto número 2. Versículo 15. Luego, esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. El pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Santiago usa la imagen de una mujer en ese proceso de gestación. La tentación y la pasión embarazan a la persona. Luego da a luz el pecado. Y este pecado crece y concibe también y engendra muerte. Es un proceso que no falla. Es un proceso que usted puede ver el proceso, la progresión de este evento. Usted es tentado, usted cae en la tentación, usted observa la tentación, usted cae, consume, peca, y este pecado trae muerte. 35 millones de personas han muerto a causa del AIDS o del SIDA. 35 millones de personas desde que salió la pandemia del SIDA. Esto empezó como en los 80. 35 millones de personas. La población de Florida es 23, 24 millones de personas. La Florida en su totalidad y quizá otro estado más. Imagínense la magnitud de esto.
Esto empezó en Los Ángeles y San Francisco, con hombres en la época del 80, con hombres homosexuales que no pudieron controlar su pasión, que andaban de una manera desenfrenada. Y trajo esta situación, esta enfermedad que destruyó grandes cantidades de seres humanos, hombres, en su mayoría, no todos, porque afectó a heterosexuales también, hombres homosexuales. Vemos el pecado de la epitomía de la pasión, del descontrol engendrando muerte. Romanos 1:27 describe esto, lo describió miles de años atrás. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución que corresponde a su extravío. La retribución que corresponde a su extravío en estos 35 millones de personas fue la muerte. Pasiones descontroladas. Somos tentados como hombres a no amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Es que ella no se ha portado de tal o tal manera que yo espero. A deshonrar ese mandato. Nuestras esposas son tentadas a no someterse y respetar a sus esposos como al Señor. Es que tú no sabes el marido que yo tengo, es que es una persona complicada. Y el enemigo te dice, no, es que realmente no lo debes respetar. Si eso es respetar es importante, pero él se tiene que ganar el respeto. Recuerda eso, que él se tiene que ganar el respeto. Pero la palabra no dice que él se tiene que ganar el respeto. Cuidado con eso, mis hermanas. Ni la palabra dice que la mujer tiene que ser más amorosa para ganarse el amor, para yo dar la vida por ella. Somos tentados a pecar en esas direcciones. Nuestro control, nuestra idolatría. Es que mi esposa no se merece este hombre, o es que mi esposo no se merece esta esposa. Las tentaciones están en todas partes, pero nadie puede decir cuando es tentado que está siendo tentado por Dios. Las muertes por accidentes de personas ebrias que no pudieron controlar sus deseos. El alcohol fue su Dios, el disfrute, la pasión de sentirse un éxtasis. Salieron ebrios, mataron a unas personas, mataron a alguien. El homicidio entre los jóvenes de gangas. Creo que Chicago tiene un problema grande de esto. Del joven moreno, matándose, el más que se matan entre ellos. Hijos que nunca conocieron a sus padres. Sus padres o sus madres fueron tentados con la lujuria y tuvieron pasiones vergonzosas. Se unieron personas que no tenían interés en permanecer unidos. Y tuvieron niños que nacieron sin padres, nacieron sin control. Y son ahora violentos porque no controlaron las emociones. Los suicidios son una evidencia del problema de las pasiones. El problema de qué es lo que me tienta a mí. No, yo quiero control, yo quiero tranquilidad, yo quiero seguridad y la vida no me está ofreciendo eso, así que yo me voy. Yo me voy a quitar la vida. Dios no puede resolver mi problema. Porque yo no lo puedo resolver porque yo soy mi propio Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna. Y claro, esto habla de manera escatológica, cuando va a haber una muerte eterna. Pero el pecado tiene consecuencias ahora. Y usted tiene historia alrededor suyo que yo podría preguntarle sobre temas de deseos descontrolados por tentaciones. Han destruido familias. Gente alrededor suyo. Todos tenemos esa historia. Todos conocemos a alguien. Si no somos nosotros los que tenemos la historia. Vemos en el tema de idolatría en Éxodo 32, 27 al 28. Y él les dijo, así ha dicho el Señor, venía Moisés de recibir las tablas. Y oyó el bullicio, el alboroto, la bulla en el campamento. Dice, ¿qué está pasando? José lo encuentra. Dice, yo creo que hay guerra. ¿Qué está pasando? Dice Moisés, no, estos están celebrando algo. Ellos como Moisés tardó en el monte, ellos dijeron, haznos un Dios para que esté delante de nosotros, pero no sabemos si Moisés va a regresar. ¿Recuerdan el tema del becerro de oro?
Hicieron un becerro y lo adoraron. Y no solamente lo adoraron, sino entraron en desenfreno y lujuria y en orgía y una serie de cosas. Y Moisés bajó y habla y dice: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: cíñase cada uno su espada y pasen y vuelvan de entrada a entrada del campamento. Maten a cada uno su hermano, a su amigo y a su pariente. Entonces los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y aquel día cayeron del pueblo como 3,000 hombres. Estas personas decidieron actuar, dejaron que su tentación, a pesar de que necesitábamos un Dios visual, sus pasiones descontroladas, ofender al Dios que lo había cuidado hasta ahí. Y nosotros decimos: bueno, pero esos son ellos. A mí no me hubiese pasado eso. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y Dios no lo toma livianamente. Moisés va y le dice: no, cada uno póngase su espada, salgan por ahí, por las puertas, y maten a su pariente, a su hermano, a su amigo. Esta persona ha violado la ley de Dios. Estos idólatras no lo queremos en medio de nosotros. Ese es el resultado de idolatría. Ahora, la ventaja de la tentación, y digo ventaja entre comillas, porque no quiero parecer que la tentación es algo bueno, pero ofrece de cierta manera una ventaja. Mientras preparaba esto, analizaba si había alguna ventaja en esto. Bueno, sí, la ventaja de la tentación: revela tu corazón e inclinaciones. O sea, tú no vas a ser atacado por un flanco o por un lado que tú no conoces en tu tentación. Tú sabes dónde tú eres tentado. La tentación revela, tus inclinaciones son evidentes. Tus inclinaciones las puedes marcar en ese momento y decir: oye, yo me doy cuenta que en esta situación yo me siento más tentado. Hermano, nosotros sabemos las cosas que nos tientan. Nosotros sabemos nuestras debilidades. Sabes cómo huir. Sabes cómo orar para escapar de la tentación. Y el mandato bíblico es huye, corre. Segunda de Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Jovencitos entre nosotros, huyan. Jovencitos entre nosotros, cuidado con las pasiones juveniles. Jóvenes entre nosotros, pendientes. Escuchen el consejo de sus padres piadosos. Cuidado con las amistades. Cuidado con el deseo de pertenecer. Cuidado con el deseo de ser el más popular del grupo. Huyan de las pasiones juveniles. Estas tienen marcas que probablemente tus padres, yo entre ellos, podríamos decirte los resultados de no seguir las instrucciones de nuestros padres. Huye de las pasiones juveniles. 1 Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual. Estamos en un mundo sexualizado. Visualmente todo tiene que ver con sexo. La depravación es evidente. Donde quiera que andamos tenemos que tener mucho cuidado. Dice el apóstol: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. Y nadie cae en adulterio de la nada. Hubo una carnada puesta delante de él. Hubo una oferta para una aventura que iba a tomar unas horas, que nadie más lo iba a saber, una vez solamente. Una vez solamente. Leemos el proverbio: tomará el hombre fuego en sus vestidos, en sus senos, sin que sus ropas ardan. Él hablaba del hombre que pudiera tomar una lámpara. Él tenían una bata los hombres. Imaginarse que uno ponerse una lámpara encendida dentro de su ropa y dice: es que te vas a quemar. Es que te vas a quemar. Huyan de esto, mis hermanos. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Hay una lucha, hay una oferta y hay una inclinación. Nuestro corazón, nuestra epitumía, nuestros deseos, nuestra concupiscencia, pues todavía quiere eso.
Está la oferta externa y la recepción interna. Y me están haciendo la oferta y me llama la atención. Gloria a Dios por Jesucristo y el Espíritu Santo. Huyan. Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Corran de la idolatría. Todas estas cosas que he mencionado, todas estas tentaciones son generalmente idolatría. Usted vio algo en la tentación que pensaba que lo iba a satisfacer más que Dios. Usted vio esto y dijo, no me queda la menor duda que en esto yo consigo el placer que Cristo no me ha dado. Y usted lo convirtió en una idolatría. Identifíquelo como robar, mentir, adulterio, pornografía. Todo parte de un corazón que desea adorar y que se desvió del camino. Está adorando el objeto incorrecto. Está adorando a la criatura antes que el Creador. Salmo 119:9. El salmista hace una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo puedes luchar con las tentaciones? Guardando tu palabra, Señor, guardando tu palabra. Y lo dice nuevamente el 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Cómo yo he de hacer esto? Este combate, esta lucha de las pasiones que tenemos nosotros. Cuando la palabra llega y nos redarguye, nos dice, no, ese no eres tú. Ese no eres tú. Eso es una mentira. Eso es una mentira. No, yo tengo una oportunidad de hacer algo, pero de ver ese canal o de ver esa página de internet o de hacer algo, decir algo o adquirir algo ilegalmente o mentir en mis planillas de impuestos. Es una mentira. Y si es una mentira, está en contra del Señor. Es algo diabólico. No lo hagas. No lo hagas. Pero es que nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. El Señor te lo va a revelar. Lo reveló a tu conciencia, ya tú lo sabes, ya no te sientes cómodo haciéndolo, ya como que estás mirando para todas partes. Huye de la tentación, huye de la tentación. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él emana la vida. Tu corazón, tu alma, es por lo que Cristo murió, no tu cuerpo físico. Ese se va a desaparecer. Es lo que es eterno en ti. Guarda tu corazón. Cuidado con lo que ves, cuidado con lo que oyes, cuidado con lo que hablas, cuidado con las malas compañías que corrompen las buenas costumbres. Medita en lo bueno, lo puro, lo santo, lo amable, lo digno. Si hay virtud alguna en estas cosas, tienen que estar en tu mente. Porque hay un enemigo tirándonos dardos de fuego diariamente. Que nosotros no necesitamos del enemigo. Nosotros tenemos naturalmente la inclinación a ese pecado. Que el Espíritu Santo nos cuida de él. Nos cuida de esta inclinación. Victoria, punto número 4, victoria sobre la tentación. Versículos 16 al 17 continúa hablando Santiago. Mis hermanos, no se engañen. Mis hermanos, no se engañen. Mis hermanos, dice G, no se engañen. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Este Padre de las luces que menciona aquí Santiago era una expresión judía antigua. Padre del sol, de la luna, de las estrellas, de los astros celestes. Que realmente quería decir que aunque ellas cambian dependiendo de la hora, la temporada, Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Los creyentes, dice Santiago, en un comentario de Douglas Moo, del comentario del Nuevo Testamento, dice, los creyentes, dice Santiago, no deben ser confundidos o engañados pensando que Dios mismo los está tentando al mal. No es como los dioses griegos, Dios no te está tentando mal. Por el contrario, Él es el dador invariable de buenos regalos a sus hijos. Todo lo que Dios te da es bueno.
Todo lo que Dios da es bueno. Las pruebas, eso es lo mejor. C.S. Lewis decía que las pruebas es el megáfono con que Dios habla al mundo y nos habla a nosotros. Recibe nuestra atención, nos ayuda, nos forma. Benditas pruebas, benditas pruebas. Benditas pruebas. Dios es el dador de toda cosa buena. Todo lo bueno que tenemos, que nosotros no merecíamos nada, viene del Señor. Tus dones, tus talentos, las cosas que tienes. Por eso tenemos que tener una actitud de agradecimiento en todo momento. Dar gracias a Dios por todo, en todo. Señor, gracias. Primeramente por la vida. Abrir los ojos hoy, gracias. Tengo una oportunidad de darte gloria. Llevar tu evangelio. De trabajar para el reino. Versículo 18. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Y vemos aquí de una manera preciosa la iniciativa divina en la salvación. La iniciativa divina en la salvación, por su propia voluntad. Y gloria a Dios por esto, porque tú no tenías voluntad para ser salvo. No tenías la capacidad para ser salvo. No tenías nada bueno en ti para ser salvo. No había nada en ti que el Señor pudiera decir, bueno, esto es más o menos salvable. Es la iniciativa divina de un Dios bueno, justo y misericordioso. Dice, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y esta palabra de verdad, usted lo ve en Colosenses 1:5, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual han oído en la palabra de verdad del Evangelio. Esta palabra de verdad que es puesta delante de nosotros, que nos confronta, que nos edifica, que nos exhorta. Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses 2:13. Por esta razón, nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios, de parte nuestra, la aceptaron. ¿Cómo la aceptaron? No como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. Bendita palabra de Dios, que transforma nuestros corazones. Dice que nos hizo primicias, dice el versículo 18 al final, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Primicia era la primera y la mejor cosecha, era un acto de ofrenda a Dios. Era un acto de fe de que Él cumpliría su promesa de una mayor cosecha por venir. Los cristianos somos la primera evidencia, las primicias de su nueva creación por venir. A pesar de que primicias es uno de los títulos de Cristo, que lo vimos en la vez pasada en primera a los Corintios, versículo 15, el capítulo 15. Primicia de los que vinieron, de los que vivieron. Cristo es la primicia en la resurrección de ese cuerpo glorificado, pero nosotros tenemos primicias también de su creación, adquiridas para Dios por el sacrificio de Cristo. Ahora, mis amigos, si tú estás aquí hoy con nosotros por primera vez, o por algunas que otras veces, y no conoces a Cristo, tu tentación más grande es pensar, yo puedo hacerlo solo. Tu tentación más grande es creer que yo no necesito a Cristo. Tu tentación más grande es, o todavía tengo tiempo para disfrutar esta vida. Tu tentación más grande es, no, realmente esto es cuestión de 1 o 2 días más y después acepto a Cristo. Es una tentación peligrosa. Habla de tu idolatría, de pensar que tienes dominio del tiempo, de cuánto puede durar tu vida. Que Santiago dice que es como un vapor, que no sabemos cuánto dura. Y no queremos asustarte si no conoces a Cristo, pero debería estar asustado. No dejes la vida sin Cristo. No vayas delante de Dios sin abogado. No vayas delante de Dios sin mediador. Tú has violado la ley de un Dios santo.
Tú estás condenado, la ira justa de Dios está sobre ti. Estás acumulando, como dice Romanos, ascuas sobre fuego sobre tu cabeza. Si estás aquí y estás oyendo esto por primera vez, el Señor está mostrando su misericordia sobre ti. El Señor se está acercando a ti en gracia y diciéndote, escucha, porque esta palabra va a ser usada en contra tuya. Si no te arrepientes en el día del juicio, será recordada para ti. Yo te pido, te imploro que me escuches. Ven a Cristo a través de arrepentimiento y fe. Confiesa tus pecados, ven a Él. Hoy es el día de salvación. No tenemos garantizado un minuto más. Un minuto más. En resumen, mis amados, Dios no es el autor de nuestras tentaciones. Nuestras tentaciones se originan de un corazón que todavía necesita ser redimido, que está redimido para salvación, pero todavía lucha con el remanente del pecado. Está completo en Cristo, está perdonado en Cristo, pero todavía tiene la capacidad de pecar. Ellas son el resultado, nuestras tentaciones son el resultado de nuestros deseos y pueden y deben ser combatidas. Ellas producen muerte, estas tentaciones producen muerte cuando no son vencidas. Todo lo bueno que recibimos viene de un Dios que no cambia. Todo lo bueno que recibimos viene de un Dios que no cambia, que prometió estar con nosotros todos los días y darnos buenas cosas. Y así lo hará para la gloria de su nombre. Padre, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias por estas bondades que tú nos das. Dejaste esta palabra escrita para nosotros, para edificarnos, para confrontarnos, Padre. Gracias, Padre, porque podemos entender que tú no tientas a nadie, Padre, que no hay maldad en ti. El entender que nuestra tentación sale de un corazón todavía con inclinación al pecado nos ayuda a dar la batalla a este pecado, solamente por medio de tu palabra, por medio del Espíritu Santo, llenándonos de tu palabra, de tu gracia. Perdónanos cuando te hemos ofendido, Padre. Perdónanos cuando hemos sido débiles ante la tentación, Padre. Ayúdanos día a día a poder enfrentarla, a darte gloria en la manera que lo hacemos. Somos débiles, pero en ti somos fuertes, porque entendemos que separados de ti no lo podemos hacer. Pero tú comenzaste la buena obra en nosotros, Padre, y en esa confiamos. Gracias por tu palabra, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.